Pues el principal objetivo es divulgar y difundir qué son las fake news, cómo nos están afectando y cómo nos podemos defender de ellas. Y en ese sentido nos parecía importante dos cosas. Por un lado, hacerlo como manual, no como libro erudito de investigación o libro erudito a lo mejor de resultados no muy especulativo, sino concreto, ¿no? Efectivamente. Y además que fuera accesible no solamente a los alumnos y alumnas de periodismo, de ciencias sociales, también de ciencias naturales, también de ingeniería y también de los institutos. Está muy enfocado también a alumnos y alumnas de instituto y a profesores de instituto. Falta que les hacen, ¿no? Porque es cuando ellos son los que primero se tienen que defender de eso, ¿no? Efectivamente, y enseñarles eso. Y por eso al final de cada capítulo hay una serie de ejercicios para que los profesores lo puedan hacer y llevar a cabo con los alumnos. Y además hay dos ediciones del libro, la edición en papel, que sí que cuesta un dinero y ese dinero va a Reporteros Sin Fronteras, que hemos querido que de alguna manera incentivar el periodismo y a los periodistas, que nos parece muy importante y nos parece una herramienta fundamental para luchar contra la fake news, pero el PDF es gratuito y se descarga gratuitamente desde diferentes portales, desde la UNED, desde la Carlos III, desde la web de la cátedra Jean Monnet de Unión Europea de Desinformación y Fake News, de manera que lo tengan accesible, que lo puedan difundir a quien quiera y que todo el mundo pueda de alguna manera tener un texto del que por lo menos partir para diferenciar las cosas. Nosotros creemos que fake news ya es un tecnicismo, es decir, es algo diferente. Yo estoy en contra a veces de la palabra fake news porque no todos son noticias falsas y a veces va en contra del periodismo. Yo diría incluso fake information, por ejemplo. Fíjate la diferencia entre fake information y fake news. Parece que estamos atacando a los sistemas de producción periodísticas con fake news. Pero al margen de eso, fake news ya, desde mi punto de vista, es un tecnicismo y no funciona igual que noticia falsa o que bulo. Porque, por ejemplo, para nosotros bulo es algo que es fácilmente, de alguna manera, verificar que es falso. Por ejemplo, que la gripe española que fue sintetizada en un laboratorio de Ramón y Cajal. Eso es un bulo. ¿Por qué? Porque en la época de Ramón... Eso no existe, ¿no? Eso no se ha dicho. Bueno, hay gente que... Bueno, imagínate que se diga, porque hay cosas parecidas igual de locas que se están diciendo ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, el terraplanismo, pues es igual de loco que se está diciendo y hay mucha gente que cree en el terraplanismo, ¿no? Entonces, básicamente, ¿por qué eso es un bulo? Pues porque es fácilmente desmontable. En la época de Ramón y Cajal no se podían sintetizar virus. Por lo tanto, eso es desmontable, ¿no? Totalmente. Eso es un bulo, claro. Ahora, que el COVID sea sintetizado en un laboratorio en Wuhan. Claro, hoy en día se pueden sintetizar virus. Entonces, claro, eso es más difícil de verificar y ahí está el periodista, ahí están los científicos para verificar si eso es cierto o no. Por lo tanto, eso sería una fake news porque es verosímil. Lo otro es totalmente falso. Pero esto es verosímil porque hoy en día se puede hacer, ¿no? Entonces, que en la época de Ramón y Cajal el pobre estuviera en su laboratorio creando virus, eso es absolutamente falso. Y la gripe española no procede del laboratorio de Ramón y Cajal, ¿no? Pero lo otro, bueno, pues tenemos que utilizar herramientas más complejas y luego hay gente que se lo puede creer y por mucho que tú le digas, pues se sigue creyendo eso. Pues yo creo que con dos herramientas que a mí me parecen fundamentales. Uno, la ciencia, el método científico. La ciencia no te dice la verdad, pero es el mejor método para llegar a la verdad. No tenemos otro, es decir, es el mejor método para llegar a la verdad y por eso la ciencia funciona. Y luego el periodismo. El periodismo utiliza la forma de verificar una noticia, se inspira en el método científico. Y entonces, claro, son dos herramientas, además son dos profesiones que nacieron al mismo tiempo prácticamente. La Royal Society es de 1662 y el primer periódico, el Daily Courant, es de 1708. Es decir, son dos formas. ¿Por qué? Porque en aquel momento se quería llegar a la verdad, porque era un momento en el que ya el feudalismo estaba en decadencia, empezaba la revolución burguesa, empezaba el capitalismo y de alguna manera necesitabas seleccionar datos y seleccionar elementos de muchos que existían y necesitabas aquellos que eran ciertos. Y entonces, bueno, pues ahí surgió el periodismo, porque antes la fuente de verdad era la Biblia. Cuando la Biblia ya dejó de ser fuente de verdad, decía, ¿y de quién me inspiro? Claro. Y ahí el periodismo, ¿De quién me fío? ¿Y de quién
quién me fío? Y yo siempre digo que los periodistas no tenemos por qué saber las respuestas, no sabemos las respuestas, pero sí las preguntas y a quién preguntar. Y eso es muy importante. Y eso también es la ciencia. La ciencia se hace preguntas importantes, se hace preguntas que puede contestar el método científico y a partir de ahí obtiene una respuesta. La verdad es compleja en algunos elementos. Por ejemplo, yo qué sé, la verdad histórica, pues depende a veces de... Hay unos hechos. Colón llegó a América, eso es un hecho. Luego, respecto a su función o lo que... Pues hay una subjetividad si tú eres alguien que vivía en América o si eres alguien de Europa. Es decir, ahí hay una subjetividad y obviamente hay una narrativa en la historia, ¿no? Hay una narrativa también en la filosofía. Sin embargo, hay disciplinas en donde yo creo que se acerca más la física, se acerca a la verdad, porque la televisión funciona gracias a que la física es cierta y los aviones vuelan gracias a que la física es cierta. La química. Muchas veces, de hecho, o sea, no entiendes muy bien el fundamento teórico, pero luego en la práctica, como funciona, dices, luego tiene que ser cierto esto que se dice, ¿no? Efectivamente, la química, la biología, las vacunas funcionan porque tienen una base científica. Las matemáticas, yo siempre digo, excepto la estadística, que la podemos de alguna manera manipular, el álgebra, el cálculo, la geometría son ciertas, eso es verdad, eso, ¿no? Los teoremas, el teorema de Pitágoras lo enunció Pitágoras y sigue siendo cierto y la gente lo sigue estudiando igual que lo estudiaban los griegos. Si hay una obra humana que de alguna manera es eterna, para mí es un teorema, ¿no? Porque siempre está ahí, siempre es eterna. Entonces, hay elementos que son ciertos. Los sofistas decían, los sofistas griegos, que no existía la verdad, que existía diferentes interpretaciones y el que ganara, el que fuera mejor orador, el que tuviera mejor retórica. Pero Aristóteles, ya Sócrates y Platón y Aristóteles, que eran mejores que los sofistas, dijeron, no, la verdad existe y el ser humano puede llegar a ella. Y gracias a eso hemos avanzado, porque si no existe y no tenemos que... Pues entonces nos queda... La verdad es lo que a mí me conviene. Claro, nos hubiésemos quedado en las cuevas, en las cavernas. La verdad al final es lo que le conviene al que más fuerza tiene. Efectivamente, y al que mejor oratoria tiene, el mejor retórica y el mejor persuade. No, eso no es cierto. O sea, hay una... Y ahí está la función del periodista. A mí me parece, yo que soy periodista científico, que soy científico y también periodista, siempre la gente dice, pues están muy alejadas las dos cosas. Yo siempre digo que no, porque los dos tienen el mismo objetivo, buscar la verdad y hacerla pública. Y los dos, además, las dos profesiones necesitan de lo mismo, que es curiosidad. La curiosidad fue pecado mortal. De hecho, en español tenemos un refrán que dice, la curiosidad mató al gato. Mi estado de WhatsApp dice, la curiosidad salvó al gato. Porque fue la curiosidad lo que ha salvado, lo que nos ha hecho de alguna manera innovar, lo que nos ha hecho de alguna forma progresar. Y creo que es la única manera que la gente tenga lo que se llama ahora educomunicación, sí. Es decir, una comunicación en disciplinas mediáticas, en cómo funcionan los medios, y eso para defenderse de los malos usos, ¿no? Efectivamente, y ahí yo creo que los periodistas tenemos un papel fundamental en la secundaria, en la universidad, y no solamente para formar a periodistas, que también, sino para formar a gente, efectivamente, de otras disciplinas. Yo que lo tengo clarísimo.